puedo aspirar a lo mismo. ¿Qué? Ya, tengo que cuidar niños, limpiar. Entonces todo eso nos impacta profesionalmente y nos impacta como autoestima y nosotros mismos nos vamos poniendo a veces. Esos son desafíos que enfrentamos constantemente. El desconocimiento, como les decía anteriormente, como, oye, no es que yo puedo trabajar solamente 20 horas, entonces no puedo aspirar a un trabajo profesional. ¿Quién dijo eso? Entonces se pierden esas oportunidades por el desconocimiento. Y el mismo hecho cuando nos toca enfrentar entrevistas, que es como, no hablo inglés, ¿qué hago? Y ponerse nerviosa en las entrevistas. Entonces todo eso también lo vamos a ir revisando y siempre tener en mente que, a ver, nosotras traemos ya, si bien no somos de acá, si bien no somos nativas, pero ya el hecho de que hablemos dos idiomas, ya el hecho de haber migrado, habla de ti como fortaleza, el valor que tú puedes tener profesionalmente, porque estoy segura que acá todas somos muy proactivas, vamos a sobrevivir en un ambiente laboral, nos vamos a poner de cabeza, porque no tenemos problema en hacerlo, porque ya lo hemos hecho, porque ya hemos limpiado baños, ya hemos cuidado niños, entonces no tenemos miedo a trabajar. Pues traemos todo ese bagaje que nos da un valor. Si bien ya no somos nativas, pero yo creo que eso es algo súper importante que se saque un poco de la cabeza. Acá nadie espera que ustedes hablen como un irlandés. Cuando te llaman, ellos ven tu nombre, ven tu background, y ellos no van a esperar que hables como irlandés. Te están llamando como un extranjero que está viendo acá. Entonces la barrera se la ponen ustedes, no al otro lado. Entonces es súper importante como sacar eso y mirar el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. La proactividad, la ganas de surgir. Insisto, el hecho de mirar cuánta gente de acá, nativos, serían capaces de irse a otro país a partir de 0,1. O cuando ustedes miran a su país de origen y miran a su círculo de amigas o amigos y ven y dicen, oye, y ellos les está haciendo súper bien y yo estoy acá en un baño. Y tú decís, ya, pero ellos sobrevivirían lo que yo sobreviví. Entonces, tratar de mirar eso también. Oye, insisto, el venirse para acá es una... Yo siempre he dicho, es los juegos del hambre. Es los juegos del hambre, es sobrevivir. El alojamiento. Insisto, depende de la forma en que cada uno se venga, pero en general muchos vienen como estudiantes. Vivir con gente que no conocí, de repente compartir casa entre no sé cuánto, con culturas diferentes. Yo me acuerdo de haber sido víctima hasta de bullying en una casa, que me trataban de vieja. Y es súper rudo. Entonces, en vez de que eso te haga menos, que te haga más fuerte. Somos sobrevivientes en el fondo. Como les decía, los juegos del hambre. Y ese valor lo tienen solo ustedes. Gente que ni siquiera sobreviviría ni un cuarto de lo que ha sobrevivido ustedes. Entonces, súper importante que eso lo tengan acá, en el minuto también de empezar como con su desarrollo profesional. Porque si no se lo tienen ustedes, no se lo va a creer la persona que está al frente cuando la está entrevistando. Y eso es lo que ustedes tienen que demostrar cuando empiecen a buscar trabajo. El valor que ustedes van a traer a la empresa en la que están postulando. Si en el minuto les van surgiendo dudas, pueden ir levantando la mano, la verdad es hacerlo bien interactivo también, más que un monólogo. Bueno, acá el mercado laboral es muy diferente a como es en los países de nosotros, en Sudamérica, Latinoamérica. Acá es súper importante, yo siempre les digo, les trato de mostrar el modelo completo en la postulación. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado, que la entrevista el famoso modelo STAR. Todo funciona acá por lo que tú muestras, lo que tú le muestras al trabajador. Y por eso se habla del modelo STAR, que en el fondo es como tú muestras, por ejemplo, en la entrevista lo que tú has hecho. Pero no es solamente la entrevista, es desde el minuto en que tú empiezas a construir tu postulación. En el fondo, ¿cómo está tu currículum? ¿Qué tan bien hecho está? ¿Qué tan profesional está? ¿Cómo el valor que yo les estoy diciendo que ustedes tienen lo muestran en su postulación? Y eso en el fondo a ellos les dice, ya sabéis que si esta persona está interesada en trabajar con nosotros porque mira, ha invertido tiempo. Si por ejemplo tienen dos currículos, una persona que invirtió tiempo, que pone
no sé, se da cuenta de lo que están pidiendo, corrigió la falta de ortografía, se fijó en detalles de espacios, de letras, cosas bien mínimas. Y hay otro currículum que no tiene las letras diferentes, con falta de ortografía, corto. ¿Con quién se queda? Con las mismas calificaciones. Con el bien hecho, porque ¿qué dice eso? Y que el bien es la persona que hizo el currículum bien hecho, lo más seguro es que vaya a trabajar de esa misma forma. Lo más seguro es que el otro currículum, la persona pide licencia, no llegue, renuncie después de 6 meses, no va a estar comprometido. Lo mismo pasa con la cover letter y con el currículum y la forma en que postula. Entonces, por eso acá es muy importante el currículum, y ese es el porqué. Porque el currículum es lo que dice que eres tú como profesional. Por eso es tan importante. Por ejemplo, ahora está todo lo de ChatGPT, y yo tengo muchos clientes que ellos se dan cuenta. Y me dicen, oye, ¿sabes que me llegó este currículum está de ChatGPT? ¿Y cómo se dan cuenta? Por la entrevista. Porque en el fondo lo que ellos preguntan en la entrevista no es lo mismo que lo que está en el currículum cuando empezáis a preguntar cosas más técnicas. Entonces es súper importante hacer una postulación también consciente, invertir tiempo en la postulación. No le mencioné al principio, se me pasó, pero yo además de la experiencia que tengo, yo además acá yo he trabajado en agencias de reclutamiento. Yo ahora trabajo en una agencia de reclutamiento, entonces conozco bien el mercado de acá, y además en Chile también trabajo en multinacional, tengo un máster acá, soy CIT, entonces conozco perfecto el mercado irlandés y cómo funciona. Entonces, a raíz de eso era lo que les estaba contando de mis clientes, en el fondo, que ellos dicen, no, certificado. Entonces, es súper importante una postulación consciente. Dentro de los tiempos que ustedes tienen, también invertir tiempo en poder postular. Es tiempo, pero es mejor postular 10 a 10 trabajos conscientemente que a 100 así. Porque de esos 100 probablemente no te dan a mirar. Porque probablemente la cover letter que tienes es to whom my concern y con lo mismo. Sin nada como estandarizado para el cargo. Entonces mejor hacer 10 buenas que 100 así a tonta y a loca, como decimos nosotros. Entonces, la primera parte, lo que tiene que ver con currículum y cover letter, es súper importante y es algo básico acá que piden. Lo otro, que acá quiero derribar un mito. Currículum, siempre en PDF o Word. Yo les sugiero siempre que lo manden en Word. PDF, solo si la postulación dice mandar currículum en PDF. ¿Por qué? ¿Han escuchado los Application Tracking System? No todos los Application Tracking System leen PDF. Entonces pueden mandar su currículum al sistema y el currículum va a quedar en la nube, en cualquier parte. Lo mismo, una foto, un Canva, no, porque no los van a leer. El sistema no los lee. Y no necesariamente vaya a tener a una reclutadora que revise postulación, además del Application Tracking System, postulación una más. Yo desde mi experiencia, a mí no me gustan los Application Tracking System por eso. Y yo me voy al trabajo de revisar todas mis postulaciones una por una. Porque no confío, porque independiente de que todos lo tengan, no confío por estos mismos filtros que tienen. Porque de repente algo no leyó bien y me descartó un candidato que calzaba, y eso me pasa constantemente. Pero no necesariamente todas las reclutadoras hacen lo mismo. Entonces, por eso es muy importante que manden su currículum en Word, que tengan 2 páginas. Hay excepciones también que de repente algunos currículos pueden ser más largos, pero eso también depende mucho de la profesión de la persona y la experiencia. Pero idealmente que sean cortos, precisos, concisos, orientados al objetivo, logros, cuáles han sido los achievements, tratar también de ver como los temas de los roles que ponen, porque de repente hacen la traducción literal de español a inglés y los roles o los cargos o la posición que tenían en su país ni siquiera existe acá, y es como, ¿qué es eso? Entonces también que lo tengan estandarizado como al mercado de acá, más que literally un translate de Google. Entonces también es súper importante eso. Y como que eso más o menos es la parte de la postulación del currículum coherente. Luego, ahí dice entrevista, pero no.
Job boards, también. ¿Cuáles son las típicas herramientas para postular? Jobs.ai, Indeed, Irish Jobs, Indeed, LinkedIn. También depende mucho de los cargos de cada una, del tipo de perfil, porque por ejemplo, para un tipo de cargo, LinkedIn 100%. Otro tipo, Indeed. Otro tipo, Jobs.ai, Irish Jobs. Yo generalmente Irish Jobs en Jobs.ai es como más cargos como non-skill, en el fondo, que son estos de limpieza, cuidar niños. Indeed tiene otro tipo ya de cargos más mid-level en el fondo, y a LinkedIn mucho más senior. Pero dependiendo del tipo de perfil, es el tipo de job que tienen que utilizar. Eso también es súper importante que lo tengan claro para ver dónde están invirtiendo tiempo. Porque, por ejemplo, soy una enfermera y me voy a LinkedIn. Probablemente voy a encontrar un par de vacantes. Si me voy a Indeed, también voy a encontrar un par de vacantes. Y en el fondo para ella tienen que buscar de otra forma. Entonces todo depende del tipo de perfil. Y lo otro, que yo generalmente se lo llamo como una búsqueda pasiva, que es como ya busco y la otra es más activa, que ustedes empiecen a buscar también su oportunidad. En el fondo ustedes contacten a agencias de reclutamiento para mandar su currículum, que por ejemplo una enfermera, eso deberían hacer, que es donde se mueve el mercado de enfermeras. Y entonces es súper importante que entiendan también su profesión, cuál es su experiencia y qué es lo que quieren y dónde buscar, para que en el fondo su búsqueda sea más efectiva y eficiente. ¿Ya? Entonces, tenemos la primera parte que dice currículum, cover letter, preparar mi postulación. ¿Dónde postulo? ¿Cómo postulo? Entender la descripción de cargo, leer la descripción de cargo antes de postular. Y ya después empieza la tercera parte, que es la entrevista. Y aquí es donde yo les mencionaba esto del método STAR. Hablan mucho del método STAR, pero para simplificarlo, el método STAR es más que nada una forma en que ustedes pueden estructurar su respuesta, que es situación, tarea, acción, resultado. Pero más que nada es tener ejemplos, hacerlo simple, ejemplo. Entonces, por ejemplo, las entrevistas generalmente parten con cuéntame de ti, entonces preparar es como sumamente, cuáles son mis principales skills, qué es lo que tengo que mostrar en esta entrevista, y después ya empiezan a hacer preguntas más como cuéntame de una vez, háblame de, y ahí siempre tener ejemplos de su experiencia. Y lo típico, por ejemplo, tener claro cuáles son las fortalezas y debilidades. Y ahí yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Por ejemplo, si estuvieran en una entrevista, ¿qué fortalezas destacarían ustedes? Resiliencia. Bien. ¿Tendrías otra fortaleza? ¿O por qué dirías que eres resiliente? Porque funcionamos de otro país, estamos como adaptándonos a todo, ¿no? A la cultura del lenguaje, a nuevas empresas que no teníamos acostumbradas antes. Perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir alguna fortaleza? Pues las habilidades que cada quien tiene en su respectiva área, que las haya mejorado a través del tiempo, de nuestra experiencia. Como ambición, como crecimiento profesional. Visión de acuerdo a tus habilidades que puedes aportar para que la empresa pueda crecer más independientemente. ¿Alguien más? Como good communicator, good negotiator, como habilidades de trabajar en teamwork, o sea, como esos soft skills que pueden ser transferibles a otro tipo de, o sea, más que los hard skills, como soft skills que pueden aplicar para cualquier tipo de trabajo, o que se necesitan para, pero necesitas tener cuando vas a trabajar con un equipo, con, pues en una empresa. Claro. Bueno, ese es un punto muy importante el que tú dijiste también. Acá muchos también nos dicen, ya, yo vengo con una experiencia en mi país. ¿Qué busco acá? Busco lo mío y te das cuenta que en realidad tampoco tenés mucho campo. ¿Y ahí qué más hago? ¿Dónde más puedo buscar? Y claro, y acá también hay toda una cosa de como de, se está muy abierto al career change. Hay gente que de repente está haciendo una cosa por cambio, y ahí es muy importante lo que decís tú, las skills transferibles en el fondo, que es cómo yo
cerrar la puerta y decir, ¿sabes que en realidad no sé? Y claro, y pasa que uno no sabe en el fondo cómo lo hago, quiero, no sé. He trabajado toda mi vida en ventas, por ejemplo, y ahora quiero tirarme a algo más de IT. ¿Cómo lo hago? ¿A qué le saco provecho? ¿Cómo hago este cambio? Y acá están muy abiertos a ese tipo de cambios, entonces, cosa que en nuestros países es más difícil. Acá no, pero sí es muy importante cómo tú te vendes y ves estas skills transferibles a ese tipo de cargo. Y lo otro, nosotros venimos de una cultura que es muy de, no sé por ejemplo cómo es en sus países, pero por ejemplo en Chile el currículum, uno tiene que poner fecha de nacimiento, foto, el ID, certificaciones, capacitaciones. Acá no. Acá, datos personales, mail, número de teléfono, LinkedIn, dirección si quieren, y nada más. Acá nadie puede pedirles datos personales en el proceso de postulación. En algunos casos se piden por sistemas de postulaciones, pero nadie te puede discriminar por tu edad o por tu origen. Entonces esa información no se puede poner en el currículum. Entonces también eso como, porque de repente me encuentro con algunas mujeres que es que mi edad. Nadie tiene por qué saber. Mi jefe supo la semana pasada cuando yo tenía yo. Él nunca tuvo idea. Claro, la de payroll tiene que saber porque me tiene que ingresar, pero mi jefe recién la semana pasada supo. Entonces acá nadie te va a limitar por tu edad, tampoco van a poner a leer el currículum y decir, oye, esta persona tiene 20 años de experiencia, entonces significa que tiene, no. Entonces que eso tampoco como que las limite o las bloquee, porque insisto, uno en vez de tirar una sorpresa a poner más limitante, y uno empieza a encontrar, ya, bueno, si no es esto va a ser esto otro, y si no es esto otro, si no es esto otro, pero no. ¿Qué pasa cuando tienes como sobrecalificaciones? Por ejemplo, tú ves lo que están pidiendo, pero no quieres poner a lo mejor algo de información que sabes que va a sobrecalificar. ¿Eso tomas en cuenta? ¿Cómo qué te refieres como sobre, por ejemplo, muchos años de experiencia o máster, PhD, ese tipo de cosas? Sí, o sea, que ven tu currículum y digan, ay, no, tú tienes un perfil más alto, entonces a lo mejor vas a decir, a lo mejor irte porque vas a estar solamente por un tiempo. O... Es que ahí también va mucho en cómo plantear tu postulación y cómo plantear tu currículum. O sea, puedo poner... Es que tienes. voy a poner todo lo que tú tenías, pero ahí va como tú te planteas, cómo tú planteas tu búsqueda. De cómo sabéis que en realidad vengo de otro país, estoy partiendo acá, no tengo problema en partir en algo más bajo, quiero empezar a trabajar y quiero aprender, porque puede ser como, alguien puede mirarlo como si está overqualified y se va a ir al año porque encontrar algo mejor. Pero alguien también va a decir, ¿sabes qué persona se va a comprometer? Porque mira, si tiene todas esas calificaciones porque una persona que es esforzada, que es orientada al objetivo, que va a dar lo mejor de sí y no necesariamente se un año. Eso es con un buen reclutador, ¿no? O sea, un reclutador que sea curioso, que sea intuitivo, que diga... A ver, acá el proceso, los reclutadores generalmente, a mí me pasa algo con el reclutador de acá. Como yo ya trabajo en Chile, el reclutador, por ejemplo, en Chile y a lo mejor en muchos países, en Sudamérica, generalmente eran psicólogos. Entonces, nosotros ya veníamos con el skill de leer a una persona, porque ya venimos como con un background de clínica. Entonces podemos leer, yo por ejemplo, yo puedo ver a una persona por teléfono, hablar y decir si la persona sirve o no para el cargo. Si la persona mañana me va a responder el teléfono o no. Pero acá buscan a técnicos. Entonces, por ejemplo, un ingeniero es el que recluta para ingenieros. Entonces el ingeniero no tiene esa capacidad de leer ciertas cosas que, no quiero sonar autorreferente, pero que yo sí las podría leer en el fondo. Pero lo bueno es que acá tú siempre teníamos un hiring manager. Y el hiring manager tiene calle. El hiring manager sabe perfecto. El reclutador, que el técnico, el reclutador technical recruiter, acá no es capaz, por ejemplo, de ver que una persona dura en todos los cargos un año. Y va a mandar el currículum hiring manager a ver si esto es un red flag. Entonces,
el hiring manager sí va a ser capaz de ver esto más, de una manera más estratégica, ese perfil, decís ahí que en realidad esta persona sí puede estar overqualified, pero a lo mejor no necesariamente significa que se va a ir. Déjame hablar con esa persona y ver. Y ahí es la entrevista donde van a ver y te van a tratar de pillar, para ver si efectivamente es así o no, o ha limpiado más a tu pertenencia con la empresa y compromiso. ¿Qué querías preguntar? Sí, todo esto se describe en el cover letter, ¿no? O sea, nosotros podemos así como, pues por ejemplo, si estamos sobrecalificados, ¿no? Y queremos entrar a un entry level, ahí se explica en el cover letter. Claro. O en el A ver, el currículum, la cover letter, tú dices todo lo que no puedes decir en el currículum. Entonces lo tienes que explicar como en la cover letter en el fondo. Que no sé, está overqualified, pero no digáis estoy overqualified, sino en el fondo con tu motivación. ¿Cuál es tu motivación para estar? Como más que nada eso. De ahí explicar. Sí, pero por ejemplo, ¿cómo hacemos si tenemos como nuestro currículum, ¿no? Y vemos lo que están pidiendo? Y, por ejemplo, estamos o muy calificados para el cargo, o por ejemplo, queremos así cambiar como completamente de rubro, ¿no? Entonces decimos, bueno, yo estudié esto y tengo experiencia en esto, pero siempre he querido estar en esto y por eso estoy haciendo esto. Cuando tú estás postulando a lo tuyo, a lo que tienes experiencia, tu currículum, con tu experiencia. Cuando estás postulando a algo que no tienes nada de experiencia, el currículum es diferente obviamente, porque es un currículum más junior, y ahí en el fondo hay que buscar y armar una experiencia en función de lo que sea que sirva. La otra cosa es cuando ya tienes experiencia y estás buscando un career change, ahí el currículum, no te sirve el currículum con tu experiencia tan profesional, sino que buscando cosas que puedan servir para el career change, que calcen para el career change en el fondo. ¿Da sentido lo que estoy diciendo? Es diferente. O sea, yo por ejemplo, si quiero buscar algo en recursos humanos, yo tiro mi currículum que tengo. Si yo por ejemplo ahora me diera que quiero ser project manager, voy y mi currículum va orientado en función a todos los proyectos que he manejado en reclutamiento, por ejemplo, más que irme en reclutamiento, o todo como lo que he gestionado en función de empleadores o he implementado programas, más que el de recursos humanos diciendo que veo yo cosas de compliance, de employment law y eso. Entonces es diferente. O sea, mejor podemos utilizar lo que hicimos en cada uno de los trabajos que tenemos con nuestro, o sea, que sea completamente distinto y ver como qué cosas calzan para aplicar lo que... Claro, o sea, claro, en el fondo es como... Vamos a decir así como, pues no es de que estés sin hacer nada todo el tiempo, o sea, de que, porque si no tenemos nada que ver con o sea, porque según yo, el CV se tiene que estar como relacionado con lo que está pidiendo el rol, ¿no? Entonces, así como, a lo mejor explicar un poquito lo que éramos, lo que trabajamos, pero de las actividades que hacíamos, ¿qué podría contribuir para el cargo? Claro, o plantearlo desde la perspectiva de que sirve para el cargo. Todo va como lo planteas, cómo lo pones en el currículum. Es como lo que te decía, es como mirar el outside the box. Entonces, claro, ahí va lo que yo digo, implica tiempo, invertir tiempo para poder ser consciente de cómo vaya a postular. ¿Tú querías contar? Sí. Por ejemplo, cuando tienes tu CV y lo mandas, que no se manda directamente a un reclutador, o sea, que no es a un correo, que sabes que le va a llegar directamente a una persona que va a leer directamente tu CV, sino que se va por medio de la página de Careers o por donde aplicas, que sabes que va a pasar por un ATS. Ahí, ¿cómo podrías trabajar por ejemplo, gaps? Por ejemplo, yo tengo un gap
de cuando yo me vine a vivir para acá, empezó COVID. Yo llegué aquí en septiembre y mi primer trabajo lo obtuve en marzo del siguiente año. Entonces hay un gap ahí, que obviamente el ATS lo va a saber que fue por COVID porque todo estaba cerrado y bueno. Esos gaps, ¿cómo se podrían manejar? O sea, siento que cuando pones de tal a tal fecha, pones tú de septiembre a abril, puedes ponerlo ahí en palabras correctas, diciendo que fue el cambio, o sea, que migrar de, en el caso de México a Irlanda, para explicar ese gap y que no esté vacío y que pueda tu CV pasar por el ATS, pero cuando la persona, porque en algún momento ya tiene que llegar a la persona que realmente lo va a leer y va a tomar una decisión, siento que esa información es como, ¿para qué pones esto? ¿Sabes? Pero si no lo tienes, hay un gap y ese gap te afecta para que pueda pasar el ATS, ¿me explico? Es que no necesariamente. No, porque en el fondo del área, tú cuando te vayas al link, sigue el link para postular, y te vayas al ATS, tú mandas queda tu currículum arriba en el ATS. Y finalmente es como, ya, supuestamente el currículum va a llenar automáticamente no, y al final igual tienes que llenar todo de nuevo. A mano. Generalmente pasa. En el fondo tienes que poner fechas, y ahí en los comentarios poní gap, COVID y algo así. Pero yo no me complicaría por eso. Yo creo que ahí también hay otro mito en el tema de los gaps. Yo no me complicaría, porque, a ver, yo siempre sugiero que además de mandar el currículum, vayan con una cover letter en la primera página. Sí. Entonces ahí en la cover letter tú explicáis también que tenéis un gap. Pero yo no me complicaría tanto con el gap del COVID y del ATS en el fondo. Sí. Porque en el fondo efectivamente ya le va a llegar a la reclutadora y ella va a ver. Y todo, y en el fondo todos saben acá Y por ejemplo, los gaps cuando es maternidad, o sea, ¿cómo se referirían o no se ¿Pero te referirían? estabas trabajando? ¿Cómo que? ¿Estabas trabajando? Sí, o sea, trabajaba y luego pues voy a maternidad y luego pues ya quiero regresar, pero tomó tiempo, o sea, no regresé como... Ah, perdón, sí, ya entendí, porque aquí te dejan... Estás con maternity leave en el fondo. Sí, no, pero es porque como aquí regresas a los 6 meses, ¿no? Y después, si no quieres regresar, te pierdes. Sí, pero mi pregunta es, cuando tú te fuiste con maternity leave, ¿estabas trabajando Sí, o renunciaste y te fuiste? No, trabajaba. Entonces, ¿no hay limpiado ese trabajo? Ya ¿Estás no, con maternity leave? sí, es cierto. Sí. Pero igual, de todas maneras, si es un nuevo trabajo, o sea, ahí no importa como ese gap, No, tiempo porque que- está limpiado con él, porque tú todavía sigues siendo Sí. trabajadora de él. Cuando aquí vayan a ver referencias, van a ir a ese empleador y tú todavía vas a estar en esa fecha. De ahí tú voy a explicar, si quieres, en una entrevista, que estás en maternity leave. Pero nadie te obliga, porque tampoco necesitáis decirlo. Porque tú todavía estabas con un trabajo. Estabas solamente en maternity leave. Da lo mismo si lo extendiste después para 1 año, 2 años, unpaid, da lo mismo. Ya. Eso es tuyo y nadie tiene por qué saberlo. Ok. Es personal. Si hubieras estado sin trabajo, que en el fondo trabajaste, renunciaste por maternity leave y ahora ya quieres volver a trabajar, ya ahí es diferente en el fondo cómo explicar el gap. Pero si ya estabas trabajando, no es necesario. Bueno, y lo otro que es súper importante en la entrevista, que ustedes también sean capaces de mostrar el valor que tienen, mostrar seguridad. Insisto, nadie está esperando que sean bilingües. Nadie. Si por ejemplo hay algo que no entienden en una pregunta, en la entrevista, no hay problema en presentar. Se pregunta. Oye, ¿lo puedes decir de nuevo? Oh, perdón, no entendí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y no lo van a decir, porque no son así acá. Entonces se pregunta, y listo. Y en el fondo ustedes también entreguen la confianza y les muestren en el fondo en su actitud
lo que ustedes van a adquirir, como van a entregar como valor a la empresa. Y esto es súper importante sacarse como todos estos mitos, todos estos miedos, todas estas barreras que uno tiene en la cabeza, que son muchas. Porque ya primero, mujeres, no hablamos inglés, nos vinimos para acá, veníamos con una carrera buena allá y venimos para acá y como, oye, ¿qué hacemos? Hoy no, en mi campo no hay mercado. Con el GAP. ¿Cómo lo explicamos? Porque algunos GAP son de 2 o 3 años, porque entre que los cursos de inglés, un estudio después, ¿cómo lo explico? En algunos casos la edad. Son cosas que uno se pone en la cabeza. Yo insisto, yo para ser honesta, yo no encuentro que mi inglés tampoco es como yo hablo así en inglés, no. Y voy a clientes, sola con ellos, irlandeses, y me da lo mismo. Porque parto de la base que ellos saben que no soy irlandesa, saben que de repente me pronuncio mal algunas cosas. Entonces uno es la que se pone esas limitantes. Y en el fondo que no se lo olvide, ustedes cuando vinieron para acá vinieron con un sueño y con esa hambre de querer comerse todo. Entonces que no se limiten por eso. Ya lograron estar acá, han logrado sobrevivir, el resto es trámite, como una raya más para la cebra. Porque nadie les está poniendo esas barreras, son ustedes los que se las ponen. Y acá además se está buscando mucha actividad laboral. Muchos clientes míos piden mujeres, más que hombres. Entonces hay oportunidades. ¿Iban a preguntar ahí? Una consulta. Por ejemplo, cuando llegamos y estudiamos los 2 años de inglés, después hicimos un bachelor o un máster, trabajamos también al mismo tiempo en mi caso, ¿verdad? Por ejemplo, trabajé como limpiadora, pero en ese lugar yo era la persona encargada. Yo podría quitar esos skills que era la team leader, tipo de como la persona. gestión. Exactamente. Es que depende de lo que vaya a postular. Okay. Dependiendo del cargo que estés postulando, a lo mejor eso puede sumar O no. desde el lado más de gestión o no, como dices tú. Y ojo, los cargos, los non-skill, no se ponen en el currículum. Y ahí van a quedar blog porque han dicho hoy otro gap. Otro gap, pero no se ponen. En el currículum profesional, los cuidar niños, limpiar, kitchen port, no se ponen en el currículum. Solo si es que hay algo que de ahí pueda calzar. Por ejemplo, no sé, tengo una cliente que trabaja en un café, y claro, ella hace los cafés, pero está buscando trabajo más como en contabilidad o impuestos. Y claro, y ahí cuando ya estábamos en la reunión de levantamiento de información, empecé a indagar, así como ya, pero ¿qué más así? ¿Qué más así? ¿Así inventario? Ah, sí, una vez inventario, ya. Es decir, ¿ya alguna vez cerrado caja? Sí, ya, sí, he cerrado, ya. Entonces, eso, en ese caso, eso le servía a ella más que hoy, no, barista, preparar café, no. Okay. Entonces, si suma lo que estáis buscando, sí. Si no, no. ¿Tú querías preguntar? Sí. ¿Cómo identificar las áreas donde hay oportunidades laborales para las personas que van llegando o a dónde buscar A ver, hay muchas formas. la demanda? Mira, primero hay que ser súper realistas y tienen que tener en claro que ahora todo el mercado laboral está un poquito más bajo con todo lo que está pasando. Hay muchas empresas que han parado contrataciones, han habido despidos, a eso sumado inteligencia artificial, hay departamentos que han desaparecido, entonces está un poquito más lento porque están con miedo, están como ya no me atrevo a gastar, entonces están esperando. Ya se va a reactivar de nuevo, yo creo que estamos en septiembre, octubre, finales de octubre, noviembre, porque las empresas funcionan con budget. ¿Y qué pasa? Como han tenido tanto miedo de gastar este año, se van a dar cuenta que van a cerrar el año y que les queda plata, y que si no la gastan, les van a reducir el budget del próximo año. Entonces, generalmente eso siempre pasa, y eso pasa acá y me pasa en Chile. Entonces ahí empiezan a contratar porque tienen que justificar ese dinero para que se lo vayan a dar el próximo año si no se lo reducen. Entonces ahí primero son una primera patita, tenéis diferentes épocas de año. Generalmente el verano acá es muy tranquilo.
el verano no hay muchas contrataciones. Non-skill sí, porque turismo y todo, pero profesionales, acá el verano finalmente es muerto y se reactiva en agosto, mediados de agosto. Ahora sigue lento, pero estamos esperando que se reactive ahora a finales de octubre por el tema del presupuesto, y lo he hablado también con muchos clientes y con gente que gestiona las contrataciones de clientes, también me lo han dicho. Entonces, tenéis las épocas de año, el otro, febrero por ejemplo es más tranquilo. Y por mercado, a ver, las farmacéuticas están súper bajo ahora, no están contratando mucho, por lo que está pasando con Estados Unidos. Entonces, va mucho también de cómo te vayas informando también en las noticias que está pasando. Lo de las farmacéuticas está saliendo en las noticias una vez por semana. Lo otro, en la página del gobierno, en inmigración, si no me equivoco, tenía un listado también de cuáles son las empresas que han dado sponsorship. Entonces ahí tú veías, a ver, cuáles son las empresas que dan sponsorship. Y ahí veí, y decís, ya, acá tengo un cambio. Pero ahí también depende mucho del tipo de perfil de cada uno y cuáles son las profesiones. Porque también existe este mito de no, que tengo que tener critical skill. No, que la multinacional tampoco. Yo trabajo en una empresa muy chica, somos 6, y 3 de ellas tienen visa. Incluso una chilena que estaba con stand-up le dieron visa. Son puras mujeres. Y claro, no era una empresa chica, no. Entonces también hay que como derribar esos mitos. Acá en todas partes te pueden dar una visa. Van ustedes. Son ustedes las que tienen que jugársela para. Yo te contaba a ti, te contaba que tuve un cliente que estaba en stand-up. Me contactó y me dijo, oye, quiero una asesoría completa. Ya le digo, porque me queda el último curso de inglés y no quiero pagar un máster. Ya, digo, igual está difícil porque te quedan como 2 meses de visa. No, me dijo, yo no. Si me asesoría completa, pasó un mes, me escribí y dice, ya conseguí trabajo. Me dieron visa, la tengo que esperar. Entonces, claro, yo le entregué todo, pero él también tenía su actitud, su mindset y todo para lograrlo. Y trabaja en una empresa irlandesa del Estado muy buena. Otra chica también, una chilena, se fue. Ella tenía su hija, la había dejado con la expareja y empezó a tener problemas con la expareja, se tuvo que ir y me llama de Chile, me contacta de Chile, me dice que quiero asesoría completa. ¿Y tú querés que te traigan de Chile? Sí. Wow. Ya le digo, démosle, pero igual trato de ser como realista con algunos casos en el fondo, ya démosle. Claro, 2 meses. Visa y se la trajeron de Chile para acá. Tuvo unos problemas con la pareja, con el hijo y se tuvo que posponer por meses la venida, pero lo logró en el fondo. De ahí tuvo otros temas personales, pero lo logró y ya, no, yo quiero volver. Otra chica también, estando arquitecta. Yo voy a encontrar a la arquitecta. Ya, pero quiero una asesoría para ver. Me la encontré el otro día en un café cerca de mi casa y yo todo lo hago online. Entonces me dice, ¿tú eres María Paz de la asesoría? Sí, digo, mira, ¿te acordás de mí? Me dijo su nombre, hola, ¿cómo estás? Yo estoy trabajando acá. ¿Te acordás que tengo asesoría? Me dieron visa y estaba viendo como temas de facilities. Me dieron visa, estoy acá, ya llevo 2 años, incluso estuve en otra antes y me cambié. Porque también, visa, me tengo que quedar 2 años por la empresa. Y no, ella estuvo 1 año, después se lo llevó a otra empresa. Y así tengo miles de casos, pero va también en la fortaleza de cada una. Lo que yo también, en la Embajada de Chile estaban las votaciones. Estaba en una mesa y llegó una chica y también me dice lo mismo, como, oye, tú eres Maripá, la reclutadora. Y yo, como, sí, es que tú me conseguiste trabajo. Y yo, ¿en serio? Sí, me dijo, tú me conseguiste una práctica profesional y después que hice la práctica me dieron la visa. Y estoy trabajando ya y ahora incluso postulo a la Stanford. Les insisto, tengo miles de casos que no necesariamente tienen que ser gente que se casó con un europeo o está casado con un irlandés, gente con stand-up que ya es, que uno ahí es donde dice, como sé que no tengo ninguna posibilidad, y ahí dice ya trabajo así nomás, en non-skill y no. Entonces va mucho también en
en la mentalidad de cada una, qué tan claro tengan sus objetivos y en lo que crean ustedes. Eso es súper importante, porque en el fondo todas están acá por algo, por un sueño. O si no, no estarían acá. Todas tienen que cumplir algo, todas tienen una ambición. Y tienen que ir por eso. Si ya lograron lo más difícil que era venirse, estar acá, sobrevivir acá, vivir acá. Insisto, con el tema del alojamiento, que yo encuentro que eso ya es salir de la zona de confort. Esto es encontrar trabajo y lograr lo que ustedes quieren acá es un mero trámite. Si lo más difícil ya se hizo. Y lo otro que es muy importante es conectar entre ustedes, el network. Tú nunca sabías quién tenía al lado. Nunca sabes. Porque acá, no sé cómo será en sus países, pero acá la gente es como tú puedes ir caminando y te encontrás un famoso, no sé, una vez me encontré a los de vikingos en la calle, a todos los hermanos. No sé, y acá no sabías quién tenía al lado. Y más cuando uno trabaja como en estos non-skills, de repente trabaja en un café y no sabía que le está sirviendo café. Entonces todo eso sirve. Toda esa conexión. Te vas a tomar una cerveza y no sabías que tenías sentado al lado. Entonces interactuar entre ustedes también. Gente que cuida niños, no sabéis quiénes son los papás de los niños. Todo sirve. Entonces es súper importante también que conecten entre ustedes y que empiecen como a construir entre ustedes también un networking. Yo admiro mucho a los brasileños, en ese sentido. Entra uno y entran todos. Ya, pensé que nosotros los chilenos no éramos así. Pero entra un brasileño y entran todos. ¿Y qué pasa con nosotros? Pues también de repente no los mexicanos. ¿Ustedes de dónde son? México. Oye, un montón de clientes mexicanos. Bueno, por lo menos en Chile entra uno y como que no hay por dónde que se lleven la misma. Entonces, por eso es importante, independiente del país, de construir este networking. Y por ejemplo, hay una que logra un trabajo bueno y ¿sabes qué? En mi trabajo están buscando a alguien administrativo. ¿Se parece? ¿Le tinca? Sí, el solo hecho ya de saber que alguien necesita algo es, ok, ya conecto, ¿no? Y sí, a lo mejor no le puedes ayudar en ese momento, pero después sabes de algo o alguna pista. Claro. Oye, sí. Lo que necesitamos es que nos abran la puerta. Sí. Si de ahí nosotros... Ya. Mira, yo de las que están ahí ya tengo claro el perfil, si por algo estamos acá. Claro. No abren la puerta y ahí vemos. Déjenlo entrar nomás. Sí. Sí, o ya sabes que estás buscando un trabajo y pasas por un lugar y hay petición de personal y dices, oye, vi que el otro día buscaban, ¿no? O sea, cosas así que es importante. Claro, ir más que mandar por mail, porque también el que te vean, que vean cómo habláis, cómo interactuáis, también es importante. Entonces es súper importante ese networking, insisto, conectar entre todas. Nadie dice, oye, juntémonos todos los fines de semana, pero estar en contacto, porque de repente una que entre, listo. ¿Sabes que no sé, mi empresa está buscando una administrativa que maneje, no sé, saque las fotocopias mientras tanto, ya, listo. Uno nunca sabe. Yo tengo un caso de una chica que entró a trabajar con nosotros, la chilena. Yo necesitaba a alguien que me ayudara. Un mes, 2 meses, estando 2 meses, se la llevó uno de los clientes de nosotros y le dieron piso y está viviendo en el sur, en Colca. Me quedé yo sin ayuda. Pero ya la encontré. Pero ella nunca pensó, y ella pues se juntó conmigo así para darme la gracia, que sabes que es verdad que no sé, tampoco me lo imaginé. Nunca pensó. Es que no estaba ni en sus planes, ella había pagado su curso de inglés, le reembolsaron el curso de inglés. Entonces, uno nunca sabe, entonces, nunca digas de esta agua no beberé. Uno no sabe. Y hay que tomar todo porque no sabe. Ayer estaba con una amiga
que me estaba platicando, ella es mexicana y pues me estaba diciendo lo que pasa es que su mamá es estilista, entonces ella empezó a tener habilidades y aprender de lo de estilista. Entonces decía, no, pues yo empecé a ayudarle a mi mamá, no sé, 22, 23 años, estaba yo con su salón y me vengo para acá a los 27 y yo no tengo experiencia en una empresa. Entonces empezó a trabajar igual también en un café y limpiando mesas y no es nada malo, pero me preguntaba a mí, ¿cómo le has hecho tú con tu trabajo? Y le dije, bueno, pues es que no sé, a lo mejor fue diferente porque yo estaba en la universidad y empecé a usar las prácticas profesionales, entonces entró a una empresa. Y básicamente fue como que la experiencia que tomé y luego ya trabajé en la empresa y luego fue cuando ya me vengo para acá. Y me dices que se me hace muy difícil aprender cómo se maneja una empresa. O sea, a veces pienso que me hablan mal, a veces pienso que como que la forma en que me están entrenando, no sé, o sea, no. Es un poco el miedo de ella porque me lo confesó y al mismo tiempo pues como que me dice, o sea, es muy difícil para mí como que escribir un correo y cada vez, o sea, ponerle el cuerpo, el inicio, el cuerpo, el final y todo. Y yo le digo, pues sí, eso sí lo marca la experiencia, pero pues son barreras. Son barreras y se puso a hacer una certificación para payroll y pues ya dice que ya ahora en noviembre le van a dar su certificado y todo, pero sí las notas, yo le quisiera hacer su número también a ella para que igual se animara a tener esta información, pero sí me decía ella, es que yo te veo a ti que ya tienes muchos años preparada, me dice yo no estoy preparada para una empresa, pero quiero trabajar, quiero cambiar mi rubro laboral, o sea, y luego me dice, aunque sí soy una estética, y le digo, sí, entiendo, o sea, no sé, El síndrome del impostor. Son barreras y uno se justifica. Y porque también es difícil salir de la zona de confort. Y cuando estamos acá también nos cuesta por los miedos. Entonces, claro, estamos en un trabajo, no quiero decir más para, pero horrible. Y al mismo tiempo queremos irnos, pero al mismo tiempo tampoco porque no nos atrevemos. Y seguimos quedándonos ahí, porque también es la zona de confort. Ya conocemos, pero son como barreras que uno se pone. Y insisto, mira, si ya se hizo lo más difícil. Ya cruzar la parte de inmigración cuando te empiezan a hacer todas esas preguntas que estás diciendo acá, que ahí uno llega a transpirar de repente, si es que no sos simpático. O sea, ¿qué es más difícil que eso? Si acá son mucho más relajados. Y son mucho más relajados. Nosotros venimos de culturas que son trabajólicas. sí. Yo veo a mis colegas, yo lo que hago en 2 días, ellos se mueren en una semana. Pero así heavy, donde le piden permiso a un pie para mover el otro, y yo ya listo, está hecho. Entonces son barreras, porque claro, ellas también no son de acá, les da susto el hablar por teléfono con irlandeses que no entienden. ¿Qué es lo peor que puede pasar si no entendí? Preguntarle de nuevo o mandarle un mail de nuevo y qué van a decir. Hoy no entendió ya y tú acá uno no le debes nada a nadie. Ustedes han llegado acá solas. Entonces lo que digan o lo que vayan a pensar, ¿eso lo va a limitar? Es injusto para uno. Pero si te pones a pensarlo, no te limita, pero si sigues con tus creencias, Claro. te limita muchísimo, ¿no? Claro. Entonces y te quedas. Yo me acuerdo cuando partí mi máster, y esto fue como un punto de quiebre para mí. Partí el máster y eran todos niñitos. No sé ustedes cuando estudiaron en sus países, que de repente había una mamá en la clase, bueno, en Chile pasa, y yo era la mamá. Eran puros niñitos, recién salidos de la universidad, estaban haciendo máster, y irlandeses, indio, un par de brasileños, pero yo era la única latina. Y me acuerdo que la primera clase uno iba a preguntar cosas y
como que no me atrevía, como que estaba como entre que, porque me da vergüenza que el inglés, que si no me entendieran, y me acuerdo que me fui ese día a la casa y dije, ¿qué me importa? Nada, o sea, estoy pagando en mi plata, ¿no? O sea, lo que ellos piensen, ellos no van a velar por mi futuro, ellos no me van a dar trabajo. Ellos si no paso el máster, ellos no van a ir a comunicación a decir, oye, perdón, es que nosotros nos reímos de su inglés. Y después al otro día, al final era la única que preguntaba. Si el profesor no me entendía, había un irlandés que le decía lo que yo decía. Muy amoroso. Terminé haciendo todos los trabajos con los irlandeses, porque yo era la que estudiaba, la que hacía los resúmenes. Los profesores terminaron haciendo referencia mía para encontrar trabajo. Y era la única que preguntaba. Una vez un profesor dijo, no puede ser posible que la única que pregunte sea ella, y la única que se prepare. Y a mi forma. Pero claro, ahí yo dije, y bueno, vivía en esta casa que no hacían bullying. Entonces yo decía, una persona con personalidad más introvertida, más insegura, se la comen. Entre no querer preguntar, bullying en la casa, lo más seguro es que se devolvería a su casa. Y ahí para mí fue sentir, acá es una. Entonces, o te la jugáis por ti, nadie no se la juega. Disculpe, escuchando sobre un curso de payroll, ¿a qué se refiere ese curso? Es el IPAS, ¿no? Sí, creo que sí. Es un IPAS, una certificación de payroll, el IPAS. Ya. Acá tú tienes, en algún tipo de cargo, pero no necesariamente te piden alguna certificación o ser parte de algún como organización, como de estos, como charter, ¿sí? Y, por ejemplo, para trabajar en payroll, en algunas partes te piden esa certificación que es el IPAS. Por ejemplo, para contabilidad, en algunas partes te piden el ACCA. Para temas de tax, te piden, no me acuerdo cómo se llama el de tax. Pero no en todas partes lo piden. Ponte tú en el 70% de los cargos relacionados a payroll sí van a pedir IPAS. Pero puedes encontrar cargos que no te pidan payroll, que no te pidan IPAS en el fondo. Que te pidan más como experiencia clara. Yo conozco gente trabajando en contabilidad payroll sin ninguna certificación acá. Pero si no es la certificación, tiene que ser la experiencia. Claro. Si tienes ya experiencia y de repente pasa que empecé a trabajar ya con experiencia y ellos mismos te dicen, oye, te pagamos la certificación. Pasa mucho con el ACCA. Bueno, es que yo en este caso no tengo ninguna de las dos. ¿Y qué profesión tienes? Estudié comercio internacional Uh-huh. en México. Yo me vine porque recién terminé la universidad y me vine acá, el curso de inglés. Y yo vine con la idea de que no, de trabajar en algo como mesera, porque es lo que se decía. O sea, antes de esta plática yo no sabía que no se necesitaba hacer un máster como para empezar a trabajar profesionalmente aquí, porque hubiera una posibilidad. O sea, depende de ti. Lo que yo contaba en los ejemplos de gente con stand-up que encontró trabajo y le dieron visa. Depende de ti. Depende de ti cómo te moviste. Hay gente, por ejemplo, que ha trabajado en restaurante con stand-up y le dieron visa. Siguen trabajando en restaurante, sí. Pero con visa y de ahí, por ejemplo, han terminado de manager en el restaurante. O sea, todo se puede. Todo se puede. No hay una regla que dice, oh, no. Estando, claro, voy a trabajar 20 horas. Eso sí. Pero eso no quiere decirte cómo son esas 20 horas que trabajáis. Por ejemplo, esta chica del café que yo les digo que, claro, ella ha aprovechado de meterse como en los números y en temas de impuestos del café para empezar a hacer experiencia en lo de ella. Sí, es que bueno, yo sí pienso muchísimo en eso. Digo, si no tuve alguna vez experiencia en mi país, si no llegué a ejercer, y luego cómo voy a llegar aquí con alguna esperanza de obtener un trabajo así. Claro, que ahí de nuevo, insisto, depende mucho de la experiencia de cada uno, de la profesión de cada uno, y ahí tiene que ser algo más entry level. Y ahí, claro, es un poco más difícil en tu caso si es que no tienes ninguna experiencia,
y tampoco tienes ningún conocimiento como de las normativas de acá. Ahí es diferente. Ahí sí efectivamente necesitáis tener como algo más que te dé como el backup de acá. Como o empezar a trabajar en algo y meterte en los números o hacer una certificación. Oye, y no sé si te podemos preguntar, yo ahorita no estoy buscando empleo, pero por si hay alguien que necesite, ¿cómo son el trabajo que tú haces, o a lo mejor los costos, o lo que puedas darnos a lo mejor como para pasar la información? Ahí están mis redes sociales. A ver. Yo trabajo, yo tengo como diferentes paquetes, insisto, nuevamente todo es muy personalizado. Yo me reúno con la persona para conocer, levantar perfil, todo lo online por tema de tiempo también, porque los horarios de repente de mis clientes también son difíciles, más los míos también, pero yo siempre me acomodo. Y en el fondo tengo, primero que es una elaboración de perfil, eso cuesta 120, en el fondo hago el currículum, cover letter, el LinkedIn. Después si quieren agregar búsqueda de trabajo, que ahí los enseño a buscar trabajo, les enseño a ocupar diferentes herramientas para buscar trabajo, doy tips en función de también de lo que están buscando, sale 160, y ya si quieren agregar preparación de entrevista, sale 250 el paquete completo. ¿Y eso qué consiste? Les voy a hablar como pensando en el paquete completo. Primero hay un levantamiento de perfil, en donde yo me junto con la persona, levanto el perfil, saco la mayor cantidad de información que sirva en función de lo que están buscando. Porque, por ejemplo, hay gente que ¿sabes que en realidad quiero pensar? Ya, veamos. Abramos el paraguas de ver como diferentes opciones que te servirían. En función de la experiencia. ¿Qué sirve? ¿Qué sacamos? ¿Cuáles son las opciones que sirven? Hay otra gente que de repente no tiene claro, y hay, por ejemplo, no sé, ya tienen visa, entonces sí, y han trabajado acá, y ahí ya van enfocados a su profesión. Pero siempre está esta sesión de levantamiento, porque en el fondo yo necesito conocer, la inquietud es conocer a la persona para también ver cómo va a ser la táctica, la estrategia de búsqueda de trabajo. Porque para alguien que es más extrovertido, no es lo mismo que alguien más introvertido en la búsqueda, en el fondo. Entonces también tengo que adaptar esa estrategia en función de la persona. Y entonces esa primera sesión es netamente levantamiento de información. Después ya hay una segunda sesión donde ya muestro el perfil para que lo vean, lo entiendan de qué forma lo planteé, para que ustedes también sean capaces de ver los perfiles como yo los veo, porque mis sesiones tienen harto como de coaching también, entonces a mí me interesa que tú aprendas y que seas capaz de entender. Yo no me quiero quedar con la información y que tú no sepas nada, porque no me sirve. Si tú no entiendes y no eres capaz de ver cómo yo veo tu perfil, ¿cómo te voy a vender? Y a mí al final, tu caso de éxito es lo que me trae el cliente. Entonces yo necesito que te vaya bien. Entonces muestro, explico el porqué y todo, cosa que ustedes también sean capaces de entender desde esa forma. El outside the box. Y ya también ahí vemos lo de la búsqueda de trabajo, todo. Y ya la tercera sesión es la preparación de entrevista. Así que buscan también preparación de entrevista. Y lo otro que yo siempre estoy disponible después para preguntar, dudas, porque yo tampoco puedo pretender que a ti te haya claro todo en la asesoría. Imposible. Entonces yo también generalmente después sigo en contacto, me escriben, me mandan WhatsApp o me mandan un mail. Oye, ¿sabes que estoy viendo esto? Vi este cargo, me interesaría, ¿qué me sugerí para postular? Ya. Y eso como va parte del paquete. Yo no cobro después hoy por pregunta 40 €, no. Porque, insisto, yo también partí así. Entonces, yo no puedo pretender que entiendan todo en 3 sesiones. Incluso de repente hay gente que me pide brashar. Una vez me pasó una chica, ¿sabes qué, Maripaz? La preparación de entrevista la hicimos, pero mi cabeza estaba en otra parte, estaba con nuestro profesional y todo. ¿Podríamos hacer 30 minutos que me refresqué un poco y me hacen una entrevista? Sí, dale, no hay problema. Porque también entiendo el contexto y la vida de cada uno. Entonces, como que mi sello distintivo es todo esto que es muy personalizado y que después igual sigo disponible para preguntas o cualquier cosa que les pueda surgir. ¿Tú trabajas con todos los perfiles? Todos. Yo he trabajado, mira, desde auxiliares
hasta gente que trabaja en la bolsa, así como en mercado de capitales, de cargo, no sé, desde junior hasta CEO de multinacionales. Entonces he visto de todo tipo de cargos. Y he trabajado toda mi vida vendiendo candidatos. Entonces, viendo estratégicamente los perfiles para decirle a mi cliente, mira, te sirve por esto. Y ahora, a ver, no te quiero comprometer, pero sí, tú tienes, o sea, si tú estás trabajando en una empresa donde están buscando perfiles, si nosotros te mandamos nuestro currículum y en algún momento tú ves que entonces que hace match, que tú dices, ok, mira, pues creo que funciona. Sí, yo si de repente hay cargos que calcen con perfiles de alguna, obviamente, no hay problema. Sí, a mí se me mandan un montón de perfiles. Y si calzan, nosotros generalmente lo que buscamos son enfermeras, porque tenemos diferentes áreas, una de healthcare y como de salud, que ven el healthcare assistant y enfermera, y ahí la healthcare assistant está contratando mucho. Y el otro, el área que es la que lidero yo, que es la de tecnología, que decimos tecnología, pero ahí vemos cargos de ingeniero, de IT, de finanzas, más o menos eso. Sí, como ingeniero mecánico, eléctrico, project manager, farmacéutica, bueno, ahora también en stand-by, trabajamos con diferentes clientes, pero sí, obvio. Sí, me lo pone ahí, tiene mi mail. Lo que sí trato siempre como no mezclar por un tema de ética, mis asesorías con mi trabajo. Entonces, por ejemplo, yo a las enfermeras, yo no les hago asesoría profesional, porque se cruza con mi trabajo y yo para eso trato de ser súper ética y súper leal, porque yo soy muy agradecida a mi trabajo y de la empresa donde estoy, y a mi jefe, entonces como por eso no lo hago. Entonces si veo como de repente, no sé, algunos de ustedes me mandan un currículum y justo hay alguien, me pasó una chica que tenía experiencia en una farmacéutica en México y me contactó y justo apareció un cargo que calzaba con ella. Y la llamé, le pedí, le arreglé el currículum, le pedí toda la información y no le cobré porque me podía seguir cumpliendo. Sí, pues es que no puedo. Creo que es tu ética. Sí. Tengo que ser como... Al final tú le cobras al cliente y ya. Mi empresa, no yo. Pero es de algo que estoy sacando, en el fondo estoy sacando provecho y, y eso no es lo que yo no hago. Trato de ser bien, marcar bien la diferencia y marcar los límites entre mi trabajo y mis asesorías. Pero, insisto, eso no quiere decir que me pueden mandar los currículum y si sale algo les mando, las podemos considerar. Eso es otra, eso sí puedo en el fondo. Sí, solo que si podemos como contactarte y decir, mira, de mi CV, sí, obvio. Si hay algo, sí. O de gente que a lo mejor que conozco que está buscando. Sí, obvio. Digo, serán también las asesorías, pero si alguien dice, no puedo ahorita pagar o no quiero pagar, tal vez solamente... Claro, si te oye, es el caso que no sé. Oye, mira, acá te mando mi currículum por si hay algún cargo que calce conmigo. Listo, y ahí se aparece algo, obviamente obvio. Okay. Sí, que eso como obvio. No, yo no sé. Sí, obvio, pero como obvio. Una pregunta. Antes de cerrar. Bueno, por ejemplo, yo trabajo en el área de finanzas, pero me gustaría encontrar algo remoto. ¿Cuál considerarías que sería como una skill que está... Ajá. Está difícil remoto, porque están pidiendo a todos que vuelvan a trabajar, por lo menos híbrido. Okay. Un día a la semana sería. Están pidiendo 3-2. 3-2. Ajá, sí, es Tres, por dos. eso. Sí. Pero por ejemplo, si fuera como, o sea, la verdad es que es como un sueño llegar a eso, sobre todo porque me gusta viajar y, o sea, como que estoy muy enfocada en eso, pero digo, como que tú consideras en el mercado ahorita que podría como aplicar o hay alguna forma tendría que ser un poco más de cuál es tu experiencia, cuál es tu background y ver ahí bien en el fondo, ya, sí, es realista, sí, cómo lo voy a hacer, qué tipo de empresa para lograr eso en el fondo en función de ese como objetivo que tienes, más allá que empresa o cargo en el fondo. Como que hay que como definir bien en... ¿Qué es lo que...? Claro. Okay. Yo escuché el hospital. ¿Cuántas sesiones son dependiendo del paquete o es personalizado? Mira, generalmente por el paquete completo son 3 sesiones y por los otros 2 son 2 sesiones. Así, corta la respuesta. Bueno,
ya tenemos que ir cerrando. Cualquier cosa, preguntas, Sí. te pueden mandar al correo. Sí, ahí está toda la información ahí. Les quiero agradecer por el tiempo, por la disposición. Ahí tienen, cualquier cosa me pueden escribir. Y mil gracias a ustedes también.